Bienvenidos a las lecciones de Escuela Sabática 2024, el libro de Marcos. Escuela Sabática para adultos, alumnos y maestros. Tercer trimestre. Lección número 4, Parábolas. Bosquejo del estudio. Dale me gusta, suscríbete, comparte el repaso de la lección de Escuela Sabática y déjanos tu comentario de la lección. Dijo también, miren lo que oyen. Con la medida con que miden los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Marcos 4:24 y 25. La palabra parábola procede del griego parabole, cuyo dominio semántico o conjunto de significados es más amplio que el de nuestro término en español, ya que también puede significar acertijo, metáfora, analogía o proverbio. Marcos 1:14 y 15 afirma que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Estos versículos aportan muchos elementos importantes para nuestra consideración. En primer lugar, la esencia de la predicación de Jesús era el reino de Dios. Este se menciona explícitamente en Mateo 4:23, y Jesús recorría toda Galilea predicando el evangelio del reino. En segundo lugar, el contenido de su proclamación estaba orientado escatológicamente, el tiempo se ha cumplido. ¿A qué tiempo se refiere Marcos aquí? Tiene que ser el tiempo de la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. En Marcos 1, el autor no define explícitamente qué es el reino de Dios, sino que nos ofrece, en Marcos 4 y en los capítulos siguientes, algunas valiosas ideas acerca de la naturaleza de ese reino. Este es el contexto en el que debemos leer las parábolas de Marcos 4 y el resto del libro. Es decir, debemos leerlas como una iluminación del misterio del reino de Dios, Marcos 4:11. Jesús anima a las personas a recibir el reino sean cuales fueren sus circunstancias. Les aseguro, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Marcos 10:15. Lee Marcos 4:1 al 9. ¿Cómo son los diferentes tipos de suelo, y qué ocurre con la semilla que cae en ellos? Una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. La otra cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Salió el sol y la quemó y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra cayó en buena tierra y dio fruto, pues bruto y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Cuando leen las parábolas de Jesús en los evangelios, las personas a menudo quieren saltar rápidamente a la interpretación que Jesús da de ellas. Después de todo, ¿no es este el punto principal de estas historias, enseñar alguna verdad espiritual útil para la vida cristiana? Sí. Pero a veces Jesús no explica la parábola en las breves declaraciones el reino de Dios, es como, o el que tiene oídos para oír, oiga. En consecuencia, es bueno aminorar la marcha y simplemente analizar el relato mismo a fin de captar la dirección en la que apuntan sus diversas características narrativas. Hacer esto con la parábola del sembrador aporta una variedad de ideas. La semilla es la misma en cada caso, pero cae en 4 clases diferentes de suelo. El tipo de suelo influye grandemente en el resultado para la semilla. En lugar de ser una historia continua, la parábola constituye en realidad 4 historias, en sus escenarios, contadas hasta el final. La extensión de tiempo para completar la historia se prolonga con cada historia sucesiva. El sembrador salió a sembrar. Marcos 4:1 al 9. La semilla que cayó en el camino, en unos días, la semilla muere. Marcos 4:4. La semilla que cayó entre piedras, en unas semanas, la semilla muere. Marcos 4:5 al 6. La semilla que cayó entre espinos, en unos meses, la semilla muere. Marcos 4:7. La semilla que cayó en buena tierra, al final de la estación, la semilla fructifica. Marcos 4:8. El sembrador y la semilla no varían. Sin embargo, el resultado es totalmente distinto para cada uno de los 4 terrenos. Todo depende de la forma en que la semilla sea recibida. Las 3 primeras historias, camino, terreno pedregoso y terreno con malas hierbas, terminan de la misma manera, una cosecha fallida. Este tipo de patrón, conocido como singularidad múltiple en narrativa, la repetición de la misma acción una y otra vez, lleva a esperar que la historia final tenga el mismo patrón. Cuando no es así, la historia final se convierte en un remate o conclusión contrastante que recibe más énfasis por ser diferente. Es algo así como decir, Juan fue a la tienda el lunes, Juan fue a la tienda el martes, Juan fue a la tienda el miércoles, pero el jueves, Juan fue al partido de fútbol. En la parábola, el extraordinario rendimiento de la gran cosecha final de 30, 60 y 100 veces aumenta el énfasis. 3 de las historias tienen que ver con el fracaso, solo la última se refiere al éxito, a una cosecha copiosa.
La longitud de las historias, la creciente extensión de cada relato sucesivo, y el hecho de que solo uno de ellos tiene que ver con el éxito, todo apunta al riesgo del fracaso, pero también al resultado abundante del éxito. La parábola parece señalar hacia el costo del discipulado y a los riesgos que éste implica, pero también a la recompensa resultante de seguir a Jesús. ¿Qué otras lecciones espirituales podemos aprender de la naturaleza? La interpretación de Jesús. La explicación de la parábola. Marcos 4:13 al 20. Jesús había terminado con la parábola, sin dar inmediatamente ninguna explicación. De acuerdo con el texto, Marcos 4:1, la presentó ante una gran multitud. Solo después, ante un grupo menor, Marcos 4:10, explicó su significado. Lee Marcos 4:13 al 20. ¿Cómo interpreta Jesús la parábola del sembrador? Jesús interpreta la parábola identificando los elementos externos a la historia, que representan varios de los detalles del relato. La interpretación indica que la historia es una alegoría amplia con referencias al mundo real, no que cada detalle sea necesariamente una referencia a algo específico. Jesús identifica la semilla con la palabra de Dios, y el sembrador es todo aquel que la transmite. Los diferentes tipos de suelos son los distintos tipos de oyentes. De acuerdo con la interpretación de Jesús, todos escuchan la palabra, es decir, la semilla ha sido sembrada en todos los tipos de suelo. Pero la recepción es diferente. La semilla que cayó en el camino, el sendero es duro y las aves arrebatan la semilla que cae en él. Jesús vincula esto con el arrebatamiento de la verdad por parte de Satanás, quitando el interés de la persona y desviando ese interés hacia otra dirección. Marcos 4:15. La semilla que cayó entre piedras, el suelo es pedregoso y poco profundo. Jesús relacionado esto con las personas cuyo compromiso es superficial. Ellos no han tenido en cuenta el costo del discipulado. Por lo tanto, aunque aceptan la palabra con gozo, sin embargo desisten, porque no soportan las pruebas o la oposición. Marcos 4:16 al 17. La semilla que cayó entre espinos, el suelo lleno de maleza ahoga la semilla sembrada. Jesús explica que esto se refiere a los afanes de la vida, los deseos del mundo y su búsqueda de riquezas, como resultado asfixian la palabra de Dios. El afán por la riqueza y la comodidad hacen que deje de lado la palabra de Dios. Marcos 4:18 al 19. La semilla que cayó en buena tierra, el buen suelo representa a quienes escuchan la palabra, y la reciben y la ponen en práctica. Como resultado crecen y dan fruto, dando una cosecha abundante. Estos son los que resisten las pruebas, no se acomodan y llevan fruto. Marcos 4:20. Considera tu propia vida. ¿Se están introduciendo silenciosamente en tu experiencia algunas de las características del suelo del camino, del pedregoso o del lleno de malezas? Esto es algo que podría ocurrir más sutilmente de lo que imaginas. ¿Qué decisión puedes tomar para cambiar, si fuera necesario? ¿Qué tipo de suelo soy actualmente? ¿Qué debo hacer para ser fructífero? Dios espera mi crecimiento en todas las áreas. No puede ser que esté creciendo en lo económico y sin embargo ser infiel. No puede ser que mi casa esté bien organizada y sin embargo la casa de Dios descuidada. No puede ser que para el trabajo diario madrugue, mas sin embargo a la iglesia llegue tarde. No puede ser que tenga tiempo para las cosas seculares y sin embargo para salir a trabajo misionero no tenga tiempo. La razón de ser de las parábolas. Lee Marcos 4:10 al 12. ¿Por qué enseñaba Jesús por medio de parábolas? Cuando Jesús estuvo solo con sus discípulos, respondió su inquietud sobre las parábolas. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Para que viendo, vean y no perciban y oyendo, oigan y no entiendan, y les sean perdonados los pecados. Una lectura superficial de estos versículos da la impresión de que Jesús enseñó por medio de parábolas para mantener a oscuras a quienes no formaban parte de su entorno. Pero una perspectiva tal no armoniza con las acciones de Jesús en el resto del Evangelio de Marcos. En Marcos 3, 5 y 6, Jesús se entristece por la dureza de corazón de los dirigentes religiosos. En Marcos 3, 22 al 30, toma seriamente los argumentos de los escribas y explica detalladamente por qué están equivocados. En Marcos 12, 1 al 12, los dirigentes religiosos entienden que la parábola de Jesús acerca de los labradores se refiere a ellos. La predicación de Jesús giraba en torno al reino de los cielos, Marcos 1, 14 al 15. Muchas de sus parábolas fueron dichas para explicar la naturaleza de dicho reino, Marcos 4, 30. Curiosamente, la razón que el mismo Jesús dio para usar parábolas es realmente sorprendente, para que no entiendan, ni se conviertan, ni sean perdonados. Marcos 4, 12, Isaías 6, 9 al 10. El que tiene hambre de la palabra de Dios oirá la verdad y se gozará. Pero el que no quiere oír,
Por más sencilla que esta verdad se presente, se negará a entender, a cambiar y a alcanzar la salvación. Lee Isaías 6:1 al 13. ¿Qué le ocurre aquí a Isaías y cuál es el mensaje que se le comunica para Israel? Jesús parafrasea Isaías 6, 9 y 10, diciendo que esto es para que al mirar, vean y no perciban, y al oír, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y sean perdonados. Marcos 4:12. El mismo tipo de rechazo caprichoso del mensaje de Dios aparece en el Evangelio de Marcos. Lo que probablemente ocurre en Isaías 6, 9 y 10 es el uso de un recurso literario conocido como hipérbole o exageración. Dios se dirige así al pueblo porque éste ya no está dispuesto a cambiar su manera de pensar. El pueblo ya ha demostrado su falta de interés por el cambio, comparar con Isaías 5, 1 al 7, así que, Dios habla en un lenguaje hiperbólico y exagerado para sacudirlos de su estupor y volver sus corazones hacia Él. El punto de la cita que Jesús hace de Isaías 6, 9 y 10 no es que Dios mantiene alejadas a las personas, sino que las propias ideas preconcebidas de estas, y su dureza de corazón les impiden aceptar la verdad salvadora. La verdad es la idea dominante en la parábola del sembrador. Cada cual decide qué tipo de suelo será. Todos deciden por sí mismos si se entregarán o no a Jesús. En última instancia, cada uno de nosotros elige y el resultado será evidente. Otras parábolas, la lámpara y la cesta. Lee Marcos 4:21 al 23. ¿Cuál es el énfasis especial de Jesús en la parábola de la lámpara? En el mundo bíblico de los días de Jesús, las casas variaban en superficie y tipo de construcción según su ubicación y la condición económica del propietario. Las viviendas generalmente seguían un patrón griego de construcción, alrededor de un patio interior, pero con diferentes niveles de sofisticación. Otra opción es que Jesús se estuviera refiriendo a las casas pequeñas típicas de los agricultores. Independientemente del tamaño de la casa aludida, lo importante aquí es el principio enseñado. Un día, la verdad acerca de Jesús será revelada. Jesús hace dos preguntas en Marcos 4:21. La primera espera una respuesta negativa, les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? La segunda pregunta espera una respuesta afirmativa, ¿no es para ponerla en el candelero? Jesús presenta un escenario absurdo, casi jocoso, para dejar claro su punto. Las lámparas existen para dar luz, de lo contrario, pierden su razón de ser. Marcos 4:22 explica la parábola haciendo referencia a los secretos que toman estado público. Cualquier persona cuyo correo electrónico o computadora hayan sido hackeados sabe lo que significan secretos publicados. Pero Jesús está hablando del Evangelio. Jesús sabía obtener la atención de su auditorio. Ahora estaban preparados para recibir la lección espiritual. Poco a poco, Jesús iba revelando la verdad del Evangelio para que sea conocida por todos. Marcos 4:22. Aquella noche, al encender sus lámparas en casa, los que tienen oídos para oír, Marcos 4:23, recordaron sin duda la lección. Lee Marcos 4:24 y 25. ¿Qué lección está Jesús enseñando con la parábola del almud o cesta para medir cereales? En muchos lugares del mundo, los productos frescos son vendidos en mercados al aire libre. En esos lugares, es típico que los vendedores tengan un recipiente para medir la cantidad de los productos que ofrecen. Es común que esos vendedores agreguen un poco más de lo solicitado para hacer así sentir al comprador que es tratado con equidad. Jesús se vale de cuán bien tratan los vendedores a sus clientes para argumentar acerca de la disposición a recibir la verdad. Si alguien es receptivo y acepta la luz, obtendrá aún más, pero si la rechaza, perderá incluso lo que tenía antes. ¿Cómo podemos aprender mejor el principio de que con la misma medida que usemos se nos medirá? Piensa en ello en relación con todas nuestras interacciones con otros. La parábola del crecimiento de la semilla. Lee Marcos 4:26 al 29. ¿Cuál es el foco primario de esta parábola? En la parábola del crecimiento Jesús recuerda el ciclo del crecimiento del cereal, hierba, espiga o grano. Marcos 4:28. Explica que es un proceso que depende de Dios, no del hombre. Marcos 4:27. Aunque es un proceso que depende de Dios, los seres humanos tienen una parte en el proceso, pero el crecimiento real es obra de Dios. Así es la semilla del Evangelio plantada en la tierra fértil del creyente. No es un proceso interminable. La historia termina abruptamente con la maduración del grano. Por la acción del Espíritu Santo vamos creciendo más y más en la verdad, hasta que Jesús venga. Marcos 4:29 y Mateo 13:39. Lee Marcos 4:30 al 32. ¿Cuál es el énfasis importante en la parábola de la semilla de mostaza? Esta parábola destaca cómo algo tan diminuto crece hasta convertirse en algo notablemente grande. Las semillas de mostaza miden entre 1 y 2 milímetros de diámetro.
La planta descrita aquí es probablemente la mostaza negra, Brassica nigra, que tiene semillas muy pequeñas, más de 700 de ellas juntas pesan apenas 1 gramo. Aunque no son las más diminutas del mundo, son bastante pequeñas, especialmente en comparación con la planta que producen, que puede alcanzar una altura de 3 metros. Jesús destaca el hecho de que aún los pájaros anidan en sus ramas. Esta última referencia alude a Salmo 104:12 y a Daniel 4:10 al 12. El Salmo 104 se refiere al poder de Dios cuando creó el mundo, y Daniel 4 representa a Nabucodonosor como un gran árbol debajo del cual todos encuentran sombra y alimento. El punto que Jesús destaca es que el reino de Dios, que fue muy pequeño al comienzo, llegará a ser grande e impresionante. En los días de Jesús, la gente pudo haber mirado con desprecio al predicador Galileo itinerante, cubierto de polvo y con su pequeño grupo de discípulos, pero el tiempo ha mostrado que su reino de gracia sigue expandiéndose por todo el mundo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Considera cómo era la iglesia cuando Jesús hizo esa predicción. Considera cómo era tu iglesia hace unos años atrás. Con pequeños comienzos, el reino de Dios crece cada día y crece en toda dirección. Pero ese crecimiento no solo es bonito verlo en la iglesia, sino también en mí. Porque puedo correr el riesgo de quedarme estancado en la vida espiritual. En el proceso de crecimiento, la palabra de Dios juega un papel sumamente importante. La palabra de Dios no mantendrá en perspectiva porque el reino de Dios se ha acercado, y sobre todo nos brindará protección contra los engaños de este siglo, las riquezas, los afanes, los deseos del mundo. Si algún fruto bueno aparece en nuestras vidas, será el efecto que produce la palabra de Dios. Gracias a Dios porque a nosotros nos son revelados los misterios del reino. Dios tiene grandes cosas para ti, es tiempo de descubrir los misterios del reino revelados en su palabra. Dios te bendiga.